Cuando hablamos de vínculos conflictivos o en un vínculo en el que hubo violencia, así sea, no hace falta que sea, cuando hablamos de violencia verbal, física, psicológica, económica, ¿no es cierto?, en todas sus vicisitudes, ¿no? Entonces, por lo general, no siempre las víctimas acuden a un espacio terapéutico porque más de las veces está naturalizado ese tipo de vínculo, ¿no? Y es por el motivo también por la cual se sostiene mucho tiempo esa relación. Muy bien. Le pregunto, licenciada, ¿por qué es tan importante hablar de salud mental con respecto a la violencia de género? Muchas veces por ahí veo que es como que conocemos temas sobre violencia de género, pero generalmente no tomamos en cuenta las secuelas, la parte psicológica de cómo queda la víctima y demás. Porque es tan importante que las personas que padecieron. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo programa de consumo problemático. La verdad que contento de empezar una nueva semana con consumo problemático. Este programa que la verdad que estamos muy contentos de hacer porque brindamos ayuda a muchas personas que lo necesitan. Así que la verdad, re contento de empezar esta nueva semana. Así que bueno, como siempre estamos por medio de estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9. También estamos en nuestras redes personales que es Consumo Problemático Chaco en Facebook, en Instagram y en TikTok. Así que bueno, hoy tenemos una invitada que ya vamos a presentar. ¿Cómo está, Vero? ¿Qué contás? ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Muy lindo día hoy. La verdad que sí. Bueno, acá estamos con una invitada. Queremos presentarte a qué te dedicas y qué temas más o menos vas a hablar. Bueno, mi nombre es Ivana Huitoni, soy licenciada en psicología, especialista en salud mental y bueno, la idea hoy es poder hablar sobre las herramientas, ¿sí?, psicoterapéuticas para las personas víctimas de violencia de género, como también intrafamiliar. Qué tema, La verdad que es un tema bastante complejo con lo que está pasando hoy, muchos tipos de violencia y mucho femicidio, no solamente acá en Chaco, sino en la Argentina, te diría, y es un tema complicado. Y bueno, empecemos por ahí. ¿Qué pasa después de una separación, así cuando la pareja se separa? ¿Qué pasa el después en un vínculo violento, así, más o menos? Bueno, ¿qué pasa después? Y eso sería del caso por caso, ¿no? Claro. Porque por ahí lo importante sería poder hablar o no generalizando, digamos, ¿sí? Porque eso también tiene que ver con los recursos que tenga cada persona, así sea por la víctima, digamos, que en su mayoría suele ser las mujeres, ¿no? Porque también tendríamos que hablar de los hombres, nada más que son menos visibilizados o son menos los casos, ¿no? Entonces, el después también tiene que ver con la manera en que se terminó ese vínculo, ¿no? De si fue caótico, conflictivo, si fue por los propios medios de la persona, ¿no? O sea, cuando hablamos de vínculos conflictivos o en un vínculo en el que hubo violencia, así sea, no hace falta que sea, cuando hablamos de violencia verbal, física, psicológica, económica, ¿no es cierto?, en todas sus vicisitudes, ¿no? Entonces, por lo general, no siempre las víctimas acuden a un espacio terapéutico porque más de las veces está naturalizado ese tipo de vínculo, ¿no? Y es por el motivo también por la cual se sostiene mucho tiempo esa relación. Muy bien. Le pregunto, licenciada, ¿por qué es tan importante hablar de salud mental con respecto a la violencia de género? Muchas veces por ahí veo que es como que conocemos temas sobre violencia de género, pero generalmente no tomamos en cuenta las secuelas, la parte psicológica de cómo queda la víctima y demás. Porque es tan importante que las personas que padecieron entiendan que es fundamental la terapia para la recuperación. Bien.
¿Por qué es fundamental o es importante la terapia después? Principalmente porque hace que la víctima pueda elaborar o resignificar ese vínculo en el cual estuvo, pueda darle cierto sentido, pueda trabajar para posteriores nuevos vínculos, ¿no es cierto? Cuando se está en una pareja conflictiva, ¿no? Siempre hay uno que está en una situación de desvalimiento, de una situación, hablamos de situaciones de asimetría, por eso siempre hablamos no solamente verbal o física, sino también económica, porque muchas mujeres también no tienen ingreso, entonces eso también hace que sea un impedimento al que se salga, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Para que esa persona pueda tomar recursos, herramientas, estrategias para trabajar sobre lo que le pasó, ¿sí? Para poder elaborarlo y para justamente poder empoderar a esa persona para ser autosuficiente, para trabajar en la autoestima. Por eso digo, siempre tenemos que hablar de caso por caso, porque las secuelas que pueden llegar a pasar o a quedar en una persona son muy singulares. Podemos hablar en generalidad, ¿no es cierto? Pero son muy singulares porque tienen que ver con la vivencia de cada una y de la manera en que se dio ese vínculo también, ¿no? Porque no todo se da de la misma manera. Dar el contexto, las herramientas de la persona y demás. Licenciada, le pregunto, ¿por qué le cuesta tanto a la mujer separarse de un vínculo así tan violento? ¿Por qué le cuesta tanto? O sea, viste que siempre nos preguntamos, o sea, se separa y después vuelve de vuelta. Sería bueno que le explique a la sociedad el por qué, porque tiene una explicación eso. ¿El por qué pasa eso? Bueno, porque, como decía, ¿no? O sea, primero hay que poder tener en cuenta el caso por caso, ¿sí? La persona. Entender muchas veces tiene que ver también con la historia personal de cada uno, en donde también se han vivido o se trae de la familia de origen esta manera vincular tan a veces caótica, conflictivas, ambiguas, ambivalentes. Entonces se tiende como a elegir, ¿sí? Y esto quiero que aclarar a la población, ¿no? Que no lo tomen así tan literal, porque esto tiene que ver con el caso por caso, ¿sí? Que muchas veces nosotros replicamos, ¿sí? De alguna manera, o nos vinculamos de manera inconsciente de la misma manera que nos hemos vinculado con nuestra familia de origen. Entonces, por ahí, si nosotros en nuestra familia de origen estamos acostumbrados a vincularnos de manera conflictiva o desde la violencia, así sea verbal, minimizando al otro, nosotros en nuestra pareja inconscientemente vamos a naturalizar ese tipo de vínculo, ¿no? Y cuando la pareja se está en un vínculo violento, conflictivo, se tiende a naturalizar. Y la persona, hablando por ahí de las mujeres, como hoy decía, siempre hay un desvalimiento, se minimiza, digamos, lo que esa mujer o ese hombre a veces tiene para decir. Entonces, la subjetividad de la víctima queda a un costado, ¿sí? Despojado de cualquier cuestión de decir, sí, yo quiero esto, yo deseo esto, sino que queda sujeto a lo que la pareja quiere, digamos, ¿no? Entonces, y no hay posibilidad de poder ver otra salida, aparte de ese vínculo conflictivo, porque es tal la violencia, ¿no? Subjetiva, psíquica, que hace que la persona no se pueda ver en un futuro si no es con esa pareja, digamos, no hay salida posible. Es como que yo veo muchas veces y lo experimenté, es como que pierde la víctima la identidad. Exactamente. Y el diálogo interno que tiene esa persona es como que la persona quizás termina el vínculo, como dice Fede, termina y vuelve, pero es como que la persona sigue creyendo o sigue teniendo ese diálogo interno como si fuera que sigue esa voz que le maltrataba en su cabeza o por qué cuesta tanto salir, digamos, de eso. Exactamente, es como va por ahí, por donde vos lo dijiste, digamos. Al minimizar tanto, ¿no?
porque ¿qué pasa? En un principio, cuando uno conoce a la pareja, es todo, es la fase del enamoramiento, todo es lindo, ¿no? Hasta que uno empieza a decir, bueno, por decirlo de alguna manera, yo quiero, a mí me gusta, empieza a poner límites, ¿no es cierto? Porque eso también en la pareja hay límites sanos, porque es importante eso también establecer, sí, hasta acá llego, hasta acá yo. Cuando la otra persona empieza a ver esos límites, es ahí es donde se empieza a desestimar, o sea, el victimario empieza a desestimar a la víctima en cuanto a su identidad, ¿no? O sea, entonces llega un punto que para seguir conservando ese vínculo, ¿no? Uno termina cediendo en pos de continuar ese vínculo. Claro, porque ahí es hay donde... un cariño, porque hay amor, porque a veces hay hijos de por medio. Claro, muchas veces la gente por ahí desde afuera dice, ¿y por qué siguió? Si vio que le trató mal, si vio que le dijo esto. Es la típica pregunta que claro, se hace, ¿por qué sí, sigue sí. si después de ser maltratada vuelve de vuelta? Es la típica pregunta. Sí. ¿Por qué se queda? ¿Por qué no se va? ¿Sí? Y pueden haber muchos motivos también. Muchos motivos por los cuales, por eso digo, siempre es importante hablar del caso por caso. Entre ellos lo que decía hoy, la parte económica también. La parte económica, sí. Y cómo le cuesta tanto salir adelante a las mujeres que sufren eso, como que pierden las ganas, la voluntad, como que cuesta mucho trabajarlo. La autonomía de las mujeres cuesta mucho, sí, pero ¿por qué? Porque no porque la mujer no quiera salir a trabajar, ¿no? O esté acostumbrada a no trabajar, sino porque tiene que ver justamente con esto, con una cuestión de la autoestima, ¿sí? Con la cuestión también de la identidad, en donde hay un borramiento de toda subjetividad posible. Entonces esa persona es como, yo no voy a poder. Claro. Entonces le cuesta el doble, ¿sí? El separarse, y más le cuesta poder pensarse en su autonomía, con autonomía, ¿sí? Sin depender de un otro en todas circunstancias, ¿no? O sea, pero tiene que ver con algo muy, muy inconsciente que no tiene que ver con la voluntad, digamos, ¿no? Con esto de decir, bueno, agarrá y andate, o agarrá y denunciarlo. No, hasta para hacer una denuncia es un proceso para la víctima, porque estás denunciando a tu pareja, porque tenés historia, porque tenés hijos de por medio, ¿no? La culpa. La culpa, ¿no? Pero se va a quedar sin los papás, sin el papá, se va a quedar sin la mamá, porque no podemos dejar de lado también, ¿no? A los hombres, se va a quedar sin papá, sin mamá, se lo van a llevar. También hay otra cuestión, es que en un vínculo conflictivo quedan los hijos de por medio, entonces también hay una disputa ahí en que el padre o la madre son carne de cañón, por decirlo de alguna manera. Entonces se ven comprometidos muchas aristas, ¿no? Entonces es eso, es complejo hablar de la temática de la violencia de género, porque implican muchas cosas: violencia económica, verbal, psíquica, económica, desde todos, entonces es complejo. Yo me acuerdo cuando porque nosotros hicimos una tecnicatura en prevención de adicción y violencia de género, ¿viste? Y me acuerdo cuando la profesora me había hablado de una violencia que yo no había escuchado jamás, que es la violencia vicaria, cuando usan de rehén a los hijos, y vos justamente estás tocando eso. Eso es muy común, se está viendo mucho ahora. Es muy común, sí. Es muy común la violencia vicaria, porque justamente esto, ¿no? El padre o la madre habla mal y los pone a los niños o adolescentes en una situación muchas veces de decidir con quién ir, con quién quedarse a vivir, ¿no? O están expuestos a un montón de situaciones a las cuales no deberían poder pasarla, y a veces los adultos, los padres responsables, no pueden dar cuenta de esto, ¿no? Entonces vemos a veces niños o adolescentes sobreadaptados, ¿sí? Porque hay veces que dicen, no, mi hijo se comporta todo como un adulto, y vos no entrás a escuchar a ese niño o un adolescente, y evidentemente sí, tiene como un pensamiento un poco más adulto para la edad que tiene, pero no tiene que ver con una madurez, sino que tiene que ver con una sobreadaptación de ese niño o adolescente. Digamos, algo así. No, no sería tanto de supervivencia, sino de sobreadaptación a tener que
sobreadaptarse a ciertas situaciones a las cuales no debería haber, no sé, yo hacerme cargo de o tener conocimiento de situaciones judiciales y ni siquiera tiene capacidad por ahí de entendimiento, pero la sabe. No sabe ni bien por qué, la sabe, pero la sabe, ¿no? Entonces, y son situaciones a las cuales los chicos no tienen por qué estar expuestos, porque son cuestiones de adultos. Antes que siga, Vero, estamos por medio de Estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9. También estamos en las redes de medio de Estrategia, que es 1324-815204 y 1324, lo que es las redes 815233. Vamos a un corte y enseguida seguimos con esta interesante charla que nos está dando la licenciada, que nos está dando herramientas para afrontar los tipos de violencia que están pasando en la sociedad. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Segundo bloque de consumo problemático, la verdad que está muy interesante la nota que está dando la licenciada, las herramientas claras para pelearle a esta grave problemática que es la violencia de género. La verdad que está todo muy complicado, entonces que venga una persona que explique con tanta claridad como la licenciada, la verdad que es un honor para nosotros que esté acá. Como siempre estamos en medio de estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9, también en nuestras redes personales, Consumo Problemático Chaco en Facebook, en Instagram y en TikTok. La verdad que contento de estar teniendo esta nota. Licenciada, le pregunto, yo que trabajo en género y trabajo en adicciones, las dos problemáticas hay veces que van vinculadas. En el 60% de los casos donde hay adicciones hay violencia y donde hay violencia hay adicciones. ¿Cómo ve esa problemática que van siempre ligadas, van como de la mano las dos? ¿Cómo está viendo eso? Y bueno, pasa que muchas veces la persona en estado de intoxicación lleva a tener o a generar estos comportamientos, ¿no? Como así también cuando se encuentran en un estado de, por ejemplo, con síntomas de abstinencia, en estos deseos irrefrenables de consumir, hace que se muestre mucho más irritable hacia su contexto, ¿no? Y eso genera, ¿no? Entonces vemos a las mamás, a las parejas de poder tratar de calmar la situación o de poder sobrellevar, y es cuando, bueno, nos vemos ahí en estas situaciones de excitación más de las veces, en donde buscan plata, buscan objetos para, digamos, para venderlos y poder consumir. La verdad que es una problemática transversal, ¿no? y compleja, en donde hay muchas aristas, porque también se ve y no siempre, ¿no? Porque pasa de que más de los pacientes, una vez que han iniciado un tratamiento, ¿sí?, para deshabituación del consumo, se ve la diferencia en la personalidad y pueden problematizar su comportamiento en esto de decir, sí, yo soy una persona diferente, me relaciono mejor con mi familia, me llevo mejor, yo tomo las cosas de otra manera, ¿no? Pero eso también tiene que ver con todo un trabajo terapéutico a trasfondo, ¿no? Y también tener en cuenta de que muchas veces, sí, también hay una personalidad de base conflictiva, en donde el consumo viene a exacerbar esta personalidad irritable, ¿no? Porque también es importante esto de que a veces el consumo es un síntoma más de otra cosa mucho más profunda, ¿no? Como es un trastorno límite de la personalidad, en donde tiene estas características de la labilidad en los vínculos, es decir, que no puede sostener los vínculos, les cuesta sostener los trabajos, esto de justamente ser irritable, la baja tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, y estos son algunos de los síntomas. Ojo, por favor, a la población no se diagnostique, ¿sí? Sino que es, en términos generales, que hace que el consumo, y bueno, una cuestión son las conductas de riesgo, el consumo. Entonces ahí vemos como esto mucho más exacerbado, ¿no? Y por ahí, ¿no? Una vez con el tratamiento, esto merma, digamos. Totalmente. ¿No? Esto merma. Y en otras ocasiones no, porque ya tiene que ver con la personalidad de base que ya hay, ¿no? Y el consumo viene como a exacerbar algo más. Nosotros ahí en el Centro de Internación estamos viendo muchas cosas muy seguidas, que es, por ejemplo, vienen una pareja que los dos consumen, y la verdad que hay mucha violencia entre ellos, mucha violencia, y también es difícil ayudarlo porque hay que separarlo, porque no pueden hacer el mismo proceso, porque no pueden estar en el mismo lugar. Tuvimos que llevarlo a un lugar a otro y a otro, y la chica quedó. Y otra cosa que yo veo también es parejas que están con personas que consumen y no pueden salirse de ese vínculo. Es como que tienen la esperanza de poder salvarlo. No sé si usted está viendo eso. Sí, por supuesto, porque como a cualquiera, digamos, o sea, ya sea una pareja, una madre, un padre, ¿no? Tiene esa esperanza de poder, claro, de que su hijo o pareja pueda recuperarse, ¿no? Pueda dejar de consumir, y que tiene que ver con también las expectativas de cada persona que pone en ese familiar o pareja, ¿no? Que justamente
el consumo, hablando de consumos, no solamente afecta a la persona que lo realiza, que consume, sino también a todo su círculo familiar o contexto que lo rodea, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que personas que van perdiendo sus trabajos, van perdiendo los vínculos, no pueden sostener nada en el afuera, digamos, terminando en situación de calle, ¿no? Entonces, sí hay una posición de querer salvar a ese familiar, pero también por eso es importante el acompañamiento terapéutico hacia los familiares, porque también hay que trabajar factores protectores, también hay que poder trabajar cuestiones subjetivas de esos familiares, ¿no? Porque muchas veces la frustración viene de lo que la expectativa que se le pone. Y capaz ese paciente no puede con las expectativas que se le pone, y eso frustra más al usuario o al paciente y hace que decaiga, ¿no? Entonces, es un conjunto, siempre se trata de acompañar a la familia y al usuario, ¿no? Porque esto es en conjunto, ¿sí? Es importante que tenga un acompañamiento familiar y que la familia también tenga un acompañamiento y que también tenga herramientas para saber cómo, y también para poder lidiar, ¿no? Con las expectativas, con las frustraciones, con lo que pudo ser y con lo que es, porque eso es fundamental, y ahí es donde vemos esas disputas familiares. No, porque yo le di todo, porque esto, porque aquello, le di techo, le di casa. Y por ahí no tiene que ver con dar un techo con una casa, tiene que ver con otra cosa, ¿no? La infancia, la base. Exactamente, que tiene que ver con algo más subjetivo y que se trabaja con la terapia. Y con respecto, en contexto de violencia intrafamiliar o de pareja, ¿qué es lo más recomendable para una mujer o un hombre que está con una persona en adicciones y que es violenta? ¿Se le recomienda quedarse en el vínculo? ¿Se le recomienda tomar terapia juntos? ¿Se le recomienda qué para preservar la vida y la psiquis de esa persona? Ajá, bien. ¿La psiquis de quién? ¿De la acompañante? De la víctima, digamos, en este caso. Claro, pero a ver, tenemos que pensar de que cuando hablamos de víctimas de violencia, una cosa es consumo y otra cosa es hablar de violencia de género. Claro. Cuando hablamos de violencia de género, hay una violencia que es, podríamos decirlo, adrede, ¿no? Cuando hay un consumo, el consumo o la violencia que se ejerce no es porque yo te quiero hacer un daño a vos y por eso te trato mal, no, porque yo estoy en una urgencia de querer consumir, entonces voy a hacer todo lo posible, ¿sí? Por todos los medios para conseguir, ¿sí? El consumo. Es decir, yo voy y te pido plata, te robo las cosas. Y sí, llega al punto físico cuando ya está muy exacerbado, ¿sí? Entonces, acá no sé si sería la palabra recomendar de quedarse o irse. La recomendación sería de que si estamos hablando estamos en un vínculo o estamos sufriendo violencia de género, rodéate de amigos, rodéate de familiares, habla, busca ayuda profesional. Ayuda profesional en el sentido de poder, justamente en esto, cuando te dé herramientas, ¿no? De trabajar tu autoestima, tu autonomía, de poder recobrar tu autonomía, si es que, porque por eso digo, siempre esto hay que hablar del caso por caso, y cuando hablamos, ¿sí? De violencia o de agresión bajo o por parte de alguien que está en consumo, ¿sí? Primero tratar de ayudarlo, ¿no es cierto? Pero sí, siempre y cuando la otra persona quiera ser ayudada. ¿Sí? Ese es el punto, digamos. Siempre y cuando la otra persona quiera ser ayudada, porque eso también es uno de los mayores... las mayores frustraciones de los familiares cuando queremos ayudar al otro, y en general también, y la otra persona
no quiere, porque lo que pasa en consumo es que la persona tiene que ver como problemático ese consumo que tiene para poder acceder a un tratamiento. Claro, es más o menos lo que pasa también en las relaciones así tóxicas o de violencia, que por ahí la víctima no se da cuenta que está viviendo violencia o lo normaliza. Exactamente. Es como que también hay como una naturalización. Sí, sí. Pero son contextos diferentes, digamos. Claro. ¿Sí? Una cosa es naturalizar un vínculo y otra cosa es poder... sí, también podemos hablar de problematizar. La cuestión es que uno y en el otro estamos hablando de una sustancia y en el otro estamos hablando de un vínculo. ¿Sí? Uno es el victimario que acude a un tratamiento y el otro es el que consume. Y la familia, sí, que... también debe recibir un acompañamiento familiar, claro, para poder acompañar. Sí, sí. ¿Qué pasa con la salud mental de la persona que es víctima de violencia? O sea, como siempre decimos que la salud mental es una obligación individual. ¿Por qué? Porque evolucionamos espiritualmente. Cuando abrazamos el dolor, cuando aceptamos el dolor, crecemos. ¿Qué pasa con la víctima cuando sale de ese vínculo y tiene la obligación de tratar de trabajar su salud mental, como dijo Vero, ir a un psicólogo, ir a rodearse de grupo de amigos? ¿Qué pasa con la salud mental de esa persona que no queda bien? Y como siempre decimos, la mayoría de los profesionales decimos, es una obligación de uno el cuidar su salud mental. Y es una obligación que tenemos todos, y porque todos tenemos dolores, todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Y esos problemas nos hace crecer también, porque si los ignoramos nos puede llegar a someter también esos problemas y esos dolores. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo queda la víctima? O sea, ¿cómo trabaja en esa salud mental después de...? Bueno, es a ver, por eso digo, es muy complejo, ¿sí? Porque la víctima tiene que poder, a ver, yo no diría tanto desde la obligación, porque cuando hablamos de obligación hablamos del deber. Entonces, si lo ponemos a la víctima desde el deber, también por parte estamos como culpabilizando de que si esa víctima posterior a que no sale o a que sale de ese vínculo conflictivo, violento, inmediatamente no acude a un profesional de la salud, ¿sí? Es decir, no se está responsabilizando. Y a veces lleva un tiempo, ¿sí? Que eso es muy subjetivo y que depende de cada persona, de poder decir, pasé por una situación de violencia o por un vínculo violento, porque es muy difícil poder hacer consciente de que uno permitió un montón de cosas que no están buenas. Entonces, primero que nada, siempre hay que escuchar, no culpabilizar, no juzgar, no minimizar, darle a esa persona, o sea, siempre vos me decís cómo queda, y la verdad es que no queda bien. Nadie queda bien después de una situación violenta, sea un vínculo familiar, una situación de contexto, catástrofe. ¿Y qué es los mayores, digamos, las cosas que le suceden después mentalmente, depresión? ¿Qué pasa, digamos? O sea, yo lo experimenté, pero a nivel psicológico, generalmente, ¿qué pasa? ¿Se produce depresión? Estrés postraumático, ¿qué es lo general que pasa después de vivir una situación y salir de ahí, digamos? Sí, la mayoría de las víctimas sufren un estrés postraumático, flashes en donde esa persona, o reminiscencias, ¿no? Vuelve a tener todas estas imágenes en donde ha sufrido ciertas situaciones de violencia, si ha pasado por situaciones físicas o psicológicas, ¿no? O sea, queda así en una situación en donde tiene que volver a rearmarse, porque estamos hablando de siempre psiquismos destruidos, ¿sí? Justamente, y si salió de un vínculo es porque recibió ayuda o porque pudo acceder a una terapia, ¿no? Porque sabemos que hay muchas parejas hasta el día de hoy, ¿no? Que
que soportan, ¿no? Normalizo. Que soportan a pesar de, y siguen juntas, ¿no? Entonces, por supuesto que no queda bien, sufren estrés postraumático, estas reminiscencias que yo te digo, volver otra vez con la relación. Desconfianza, repetir los mismos vínculos conflictivos, ¿no? Pero porque justamente muchas veces no hay una elaboración de ese vínculo conflictivo o de la manera de vincularse también. Y hay por ahí un tabú, ¿el tiempo sana? Y habría que hablar de sanar, ¿no? O sea, ¿qué es sanar? ¿No? Eso tiene que ver con cada persona y el tiempo. Y el tiempo no hay un tiempo. No hay un tiempo cronológico. No, yo no te puedo decir al cabo de 3, 4 sesiones, 1 año, 2 años, te sanaste. Y sin terapia, o sea, sí, uno termina la relación. Y muchas veces creemos, porque me lo pasé eso de decir, bueno, yo ahora puedo sola, yo voy, yo hago, yo esto, lo otro, me paro, me levanto, ¿no? Y después como que haces pico y puff, volvés a caer de nuevo en lo mismo, o en la misma relación, o en depresión, o en todas las secuelas nuevamente. Y es como que, bueno, ahí me replanteé si realmente eso está bueno decirlo. Como vos traes que es clave la terapia, yo creo que, bueno, por ahí ese tabú de que el tiempo sana, digamos, como también contarle a la gente que, bueno, en mi experiencia el tiempo no sanó tanto como tomar herramientas, digamos. Exactamente. Sí, porque si vos te pones a pensar, hablar del tiempo sana, es como decir, bueno, listo, dejemos que el tiempo por sí solo... de alguna manera mágica me borre todas estas vivencias, estos vínculos, lo que sentí, etcétera. No, por eso digo, el tiempo no sana. Con el tiempo puede ser que puedas trabajar o elaborar, porque acá no hablamos de terapia de decir, uy, sí, vengo y te borro, ¿no? Sí, te borro todo lo que viviste, sos una persona nueva, sino que te ayuda, te brinda herramientas para convivir, ¿sí? Con tu historia, con tu historia personal, ¿sí? Sea la que sea. Entonces te da herramienta para poder vivir con ese sufrimiento, ¿no? Que al cabo es un sufrimiento y que no porque vayas a terapia y lo recuerdes, no significa que no vayas a llorar. Significa que lo vas a llorar muchas veces, pero tu posición va a ser otra. Claro, a veces como que los recuerdos por ahí o lo que te pasó, lo que viviste, no sé si es así, digamos, pero es como que parece que pasó ayer. O sea, es como que si uno no toma terapia, no hace un proceso, como decís vos, de elaboración, de aceptar lo que vivió, porque la negación también juega un papel ahí como que no querés aceptar y por eso muchas veces también se vuelve cuando negás. Es un mecanismo de defensa también. Esto no me pasó a mí. Claro, sí. No acepto mi historia, no quiero, digamos, porque es muy fuerte, porque duele. Sí. Duele tanto que me es difícil poder hablarlo. Claro. ¿No? Porque es decir, a mí me pasó esto. ¿No? Entonces, qué difícil. Y que nadie lo elige, digamos. Y que nadie lo elige. Y si lo elegís inconscientemente, exactamente, digamos. Exactamente. Como todo es un proceso. Exactamente. Es un proceso, hay que llevarlo a cabo, hay que transitarlo y no es que se va a dar todo de una. Lleva su tiempo y cada uno tiene su tiempo. Creo yo que es más subjetivo de cada uno, de cada persona, tanto la que sufrió violencia, creo yo que no es lo mismo lo que sufriste vos, lo que sufrió otra mujer, creo yo que cada uno debe tener su tiempo. Y diferentes secuelas, me imagino, porque dependiendo la gravedad, el tiempo. La manera en que se dio. Totalmente. Exactamente. Y es importante la red de apoyo, como decía él, es el deber de uno buscar ayuda, pero cuando una víctima está tan mal, digamos que generalmente caen en depresión y la pasan muy mal, está, bueno, la voz de esa ley es una red de apoyo. Y entonces, ¿qué aporta una red de apoyo en esa circunstancia, en esa persona que está pasando eso? Y un montón porque eso implica de que hay otras personas que también están pasando por lo mismo que yo. Eso también me permite a mí hacer circular la palabra, sentirme contenida, ¿no?
¿sí? A través de otras personas, de poder hablar, ¿no? De saber que esto no solamente me pasó a mí, como si fuera un caso aislado, Claro. que a veces eso también hace que dé vergüenza o temor o culpa de que creo que cómo me pudo pasar a mí, ¿no? Claro. Cuando le puede pasar, ¿no? Y no tiene, a ver, no pasa por una cuestión buena o mala, sino de poder salir de eso y sí, porque eso le brinda fuerzas, ¿sí? A la persona que pasó por esa situación de violencia. O ver casos de recuperación, de que pudo, porque se puede. O sea, las chicas que están viendo que sufrieron violencia, mujeres, hombres, lo que sea, se puede salir adelante buscando las herramientas. La voz de Saraí está disponible para todas las personas que quieran tener apoyo. El 25 de noviembre, aprovecho para invitar, tenemos un taller de reconstrucción emocional que brinda un operador, un psicólogo social, y bueno, les invitamos a que puedan participar porque esas herramientas sirven mucho cuando salís de ese trauma, digamos, que te sentís totalmente destruido, por decirlo así. Una red de apoyo te puede ayudar mucho y ver que se puede salir adelante después de haber sufrido tanto, digamos. Sí, toda herramienta que ayude o brinde herramientas, ¿sí? De autonomía, para la autoestima, de trabajo de reelaboración, ¿no? O elaborar lo que pasó, ¿sí? Es fundamental. Todos los tipos de apoyo, ya sea estos grupos, ¿no? Que vos decís, la terapia, la familia, los amigos, el trabajo también, ¿no? O sea, a veces Enfocarse en algo, digamos. Sí, porque metas. es reconfortante el trabajo, dignifica el trabajo, ¿sí? Así que bueno. Licenciada, hay una pregunta que yo me vengo preguntando hace mucho tiempo con respecto a la salud mental y sobre todo a la mujer, que no hay mucha igualdad, ¿viste? Que todo cuesta, todo no es lo mismo que el hombre, ¿viste? ¿Se puede pensar en salud mental si la mujer no tiene las necesidades básicas satisfechas? Si no tiene acceso a la salud, si no tiene acceso a una casa, si no tiene acceso a un trabajo, si no tiene acceso a diferentes cuestiones, ¿se puede pensar que la mujer pueda tener una salud mental? Mira, la ley de salud mental 26657 ya habla de que se entiende por salud mental esta combinación de factores, ¿no? La salud mental es salud física, psíquica, social, cultural, económica. Entonces, por supuesto que la palabra no se puede pensar en una salud mental de las mujeres y de los hombres y de los niños y adolescentes si las necesidades básicas no están satisfechas, ¿no? Entonces, uno se puede enfermar porque está estresado de tanto laburo, uno se puede enfermar de no poder llegar a fin de mes, uno se puede enfermar o estresar o no tener salud mental porque estás preocupado, porque tu hijo está súper enfermo. Entonces, sí, por supuesto que sí. Todo eso convoca la salud mental. Para ir terminando, licenciada, ¿qué mensaje le da a una persona que está sufriendo violencia de género y no sabe qué hacer? ¿Qué mensaje le daría a una persona para la sociedad en general, que estamos la verdad, mucha violencia estamos viviendo en este tiempo? Sí, que no tenga miedo, que se acerque a un personal de salud, ¿sí? A la salita más cercana, como dice Verónica, a grupos de apoyo, ¿sí? Que hable, que fundamentalmente hable, que no se quede solo, que busque contención y red de apoyo en amigos, familiares, ¿sí? En un vecino, vecina, ¿no? O sea, en cual sienta confianza, que no se quede solo y que pueda hablar, que hable y que busque ayuda lo más cercano. Bueno, la verdad que muy buena, interesante la herramienta que nos acaba de brindar. La verdad que contento que haya venido. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, por supuesto que sí. Gracias por la invitación. La verdad que estamos invitados para una segunda vuelta porque quedaron muchas cosas dando vueltas. Sí, es muy complejo y podemos hablar de salud mental toda la noche. Sí, podemos hablar por 2-3 días seguidos. Sí. La verdad que es muy largo y muy interesante, y cuando uno lo explica tan claramente como ustedes, la verdad que a la sociedad les llega el mensaje. Entonces, muy interesante, la vamos a invitar para una segunda vuelta. Así que bueno,
Como siempre estamos en medio de estrategia en simultáneo con Facundo Quiroga, la 95.9 y por nuestras redes personales de Consumo Problemático Chaco en Facebook, en Instagram y en TikTok. Nos estaremos viendo el miércoles, ya estaremos haciendo la promo con qué invitado, así que como siempre contento de hacer este programa, gracias a Medio de Estrategia que nos da este espacio para poder hablar de todos estos temas. La verdad que contento de poder brindar herramientas a la sociedad y la verdad que les llegue y puedan combatir todo este tipo de problemática que está muy complicado todo. Nos vemos el miércoles, así que nos vemos a todos, saludos a todos los seguidores.